no, pero la idea es que si los bancos centrales quieren controlar la cantidad, el dinero y las compras y las ventas y todo lo que se hace por medio de ellas, y poder verificar qué es lo que compra cada quien para cobros de impuestos y cosas así, tienen que hacerlo bajo la tecnología de blockchain, que es sobre la cual está montado el Bitcoin y 2 o 3 monedas más. Los demás realmente son monedas digitales, ya son el Bitcoin y algunas otras cuantas, pocas, son realmente monedas, ¿cómo se llama? Criptomonedas, están encriptadas. Entonces es una tecnología un poco más compleja, pero que ya está montado y que ya funciona, ya funciona. No sé si alguna vez han puesto a averiguar o han visto videos de cómo surgió el Bitcoin. Nunca, no la... Busquen toda esa información, es bien interesante. Bien, en la clase de hoy vamos a hablar de los intermediarios financieros. Intermediarios financieros. Y hay un listado de intermediarios que aparece ahí. Y dentro de esa lista, el marcador realmente no funciona. Para nuevos. Y dentro de esos intermediarios tenemos a los bancos, tenemos las sociedades financieras, tenemos las asociaciones de préstamo, estos son los verdaderos intermediarios financieros, esas tres. Pero tenemos otros intermediarios financieros. Y dentro de esos otros intermediarios están las aseguradoras, los fondos de pensión, y los fondos de inversión. Y los fondos de inversión. Estos son verdaderos intermediarios financieros. ¿Por qué? Porque captan el dinero del público. ¿Quiénes son el público? Los cuentavientes, para prestarlo. Estos otros, bueno, ¿cuál es ese dinero? ¿Cómo lo captan? Por medio de cuentas de ahorro, por medio de cuentas de cheque, por medio de depósitos a plazo. En cambio de estos, las aseguradoras lo que cobran son primas por los seguros que venden, los cuales invierten en el sistema financiero en letras, bonos, acciones, bienes raíces, en cualquier tipo de inversión que puedan invertir dentro del país. Igual los fondos de pensión. En los fondos de pensión están todos los pensionistas, los cuales pagan una cuota. Esas cuotas son invertidas para poder permitirle a esos pensionistas que se puedan jubilar en una fecha futura. Y los fondos de inversión, pues los inversionistas llegan con su dinero, compran acciones de esos fondos de pensión, los cuales son invertidos igual en todos los instrumentos que hay en el sistema financiero nacional e internacional. Por eso los verdaderos intermediarios son estos, pero estos también toman dinero y lo invierten. Los verdaderos intermediarios son... Las asociaciones de ahorro y préstamo en la actualidad no hay, creo, según recuerdo, tal vez habrá una o dos operando en algún tiempo, en los 80, 70, fueron muy comunes, pero después fueron absorbidas por los mismos bancos, porque lo que hacían era que habrían, la gente podía depositar en ellas en lo que se denominaban pólizas, para ahorro, para vivienda, por ejemplo, para préstamos de vivienda, eran bien específicos. Entonces, si alguien entraba a una asociación de ahorro y préstamo para vivienda, los préstamos iban estrictamente para eso, para nada más, o cualquier rubro que fuera. Entonces, eventualmente, estas fueron absorbidas por los bancos, por lo tanto, se siguen mencionando y están en las leyes, pero ya no están
funcionando de esa forma, y los bancos pues son los que captan recursos por medio de los depósitos de los cuentavientes y los préstamos. Ok, ¿cuáles son las funciones económicas de los intermediarios? ¿Quién las lee ahí, por favor? ¿Quién es la primera? Los intermediarios financieros tienen como función principal transformar los activos financieros que son más atrayentes para el público, lo cual involucra al menos 4 funciones económicas. Estas son: proporcionar intermediación de vencimiento. Okay. ¿Qué significa eso? Proporcionar intermediación de vencimiento. Antes de que existieran o entraran los intermediarios financieros en acción o surgieran, ¿cómo se llama? Las operaciones o las transacciones se dan de forma directa. El inversionista tenía que buscar a su contraparte, que era el emisor, para prestarle la cantidad de dinero o colocar el dinero que quería prestar el inversionista, y a veces solo era una parte. Entonces ya habíamos hablado de todo esto, ¿verdad? Que era un poco más complejo, entonces no era tan eficiente, ¿sí? Pero adicionalmente a esto, si el inversionista pasados 6 meses necesitaba su dinero y el emisor había agarrado ese dinero para invertir, no sé, en algún negocio, o compró algo y que estaba acumulando, o sea, ahorrando para devolverle la plata al que le había prestado el dinero, y el inversionista llegaba y le decía, ok, necesito que me devuelvan mi plata, podía truncar el negocio o para la actividad para la que el emisor le había solicitado el dinero, y tenía que ir a buscar con alguien más para seguir con la actividad en la que había invertido el dinero que le había prestado el inversionista original. Ahí entonces se cortaba la actividad comercial o económica que había surgido en algún momento. Entonces, cuando surge el intermediario financiero, tenemos por un lado al al inversionista, tenemos en medio al intermediario, y tenemos por este lado al emisor. Prometo volver a comprar marcadores mañana. Vamos a ver si esto sirve. Vamos a ver si esto nos sirve. Tenemos aquí lado al inversionista, al intermediario y al emisor. El inversionista ya no tiene que ir a buscar al emisor directamente, sino que va al intermediario para colocar su dinero, para guardar su dinero en una institución bancaria, o en una sociedad financiera, o en una asociación de ahorro y préstamo, ¿verdad? El banco o las sociedades financieras también, reciben solicitudes de emisores, gente que anda demandando fondos, les hace su investigación, y si cumple con todos los requisitos para prestarle plata, pues va a agarrar el dinero de todos estos inversionistas y se lo va a prestar al emisor. La ventaja con el surgimiento del intermediario, es que aunque lleguen varios inversionistas o algunos inversionistas a solicitarles que les devuelva el dinero, él siempre le va a permitir al emisor que continúe con el préstamo hasta que el préstamo venza. Le tiene que dar esa garantía de que no le va a solicitar el dinero anticipadamente. Se imagina un banco que nos dijera, que nos prestó 2 millones para una casa, y nos diga, devuélveme la plata, el banco desaparece. Entonces ellos tienen que moverse y operan de tal forma que tienen que conseguir los fondos necesarios para poderle dar continuidad al negocio, o sea, darle vigencia al negocio hasta su vencimiento. Esa es una de las funciones, súper importante. La segunda, ¿cuál es? Reducción del riesgo por medio de la diversificación. Ok, entonces, si hay inversionistas que tienen mucho dinero en efectivo, y supongamos que ya han invertido en casas, edificios, terrenos, vehículos, pero todavía tienen un montón de plata, ¿qué hacen?
va a tener siempre un banquero, ¿verdad? Pero si tiene mucho dinero, probablemente no trabaje con un solo banco, sino que con varios bancos. Con eso están diversificando el riesgo de no poner todos los huevos en la misma canasta, porque está invirtiendo en diferentes bancos, con lo cual reduce el riesgo, pero adicionalmente, si tiene invertido dinero ¿cómo se llama? En cuentas de ahorro, en cuentas de cheque, en depósitos a plazo, pero también en tierra, en viviendas, en edificios para alquileres y todo, está diversificando su riesgo por los diferentes tipos de activos que existen, porque todos se comportan de una manera diferente, ¿sí o no? ¿Qué es más riesgoso? En la actualidad, por ejemplo, ¿qué es más riesgoso? ¿Un depósito a plazo o invertir en tierra? ¿Es más riesgoso, crees? No, un depósito a plazo. Sí, porque ven cómo las tasas de interés han caído, que la inflación ha andado cerca de un 10, ahora ha bajado, creo que está en un 8, pero ¿cuánto es las tasas de interés para un depósito a plazo de un año? 5.5, 5. Así que hay una pérdida por capacidad adquisitiva. Entonces es mejor invertir en tierra, que probablemente nos va a dar por la pluralidad de tierra, o de los edificios, o de casas, o bueno, cualquier activo de bienes raíces, una pluralidad mayor a la tasa de inflación, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando ahí de diversificación. La diversificación se da entonces en que nosotros reduzcamos el riesgo al no entregarle a una sola persona o a una sola institución todo nuestro dinero. Pero no solo eso, sino también a invertir en diferentes tipos de activos que tienen diferentes riesgos. Y hago una mezcla que me permite obtener mejores rentabilidades, en algunos casos riesgos más altos y en otros casos más bajos, pero en promedio lo que hago es como bajar ese riesgo en la diversidad de activos que invierto, igual que una rentabilidad, buscar una rentabilidad mejor para no poner en un solo tipo de activo, ¿verdad? O aunque tal vez alguien dijera, no, pero las acciones son más rentables, sí, pero son más riesgosas. Entonces lo que hago es, digo, bueno, voy a invertir una parte en acciones, una parte en esto, y logro manejar una rentabilidad con un riesgo ponderado, promedio. ¿Sí queda claro? Ok. Tiene que quedar claro porque todo esto es, ¿cómo se llama? La base de todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. ¿Verdad? ¿Cuál es la tercera? Reducción del costo de contratación y de procesamiento de información. Esto es lo mismo que el costo de información y búsqueda de los mercados financieros que vimos en el jueves pasado. Entonces, yo no tengo que buscar al emisor, lo va a hacer el intermediario. ¿Sí? A mí no me interesa quién le prestó el intermediario mi dinero, o si lo repartió 10 pesos a este, 15,000 a aquel otro, 200 a aquel otro. Ese es el problema de él. Como lo agarra y lo mete todo en una sola bolsa y reparte la plata de todos los inversionistas. ¿Verdad? Pero, ¿contra quién me voy a subrogar yo si llego a tener, o sea, si quiero que mi dinero me lo devuelvan? Y me dice el intermediario, no tengo plata, va a ser contra el intermediario, no va a ser contra el emisor, ¿verdad? Contra ellos que voy a hacer la subrogación, o sea, solicitarle el repago por la vía judicial. ¿Y la cuarta cuál es? Proporcionar un mecanismo de pago. Ok. Los intermediarios financieros entonces sirven como mecanismos o sistemas. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros en la actualidad, por ejemplo, nosotros como personas naturales, a nosotros nos pagan en una institución bancaria que nosotros hayamos dicho que nos paguen, ¿no? En tal cuenta, en tal banco, con el que yo trabajo. Salvo que la institución me diga, no, nosotros trabajamos con tal banco. Pero ahí me pagan. ¿Y de ahí qué hago yo? De ahí pago lo que yo debo. Cable, teléfono, luz, agua, todas las deudas que pueda tener. Así que ese es un sistema de pagos. Yo cobro por ahí, y si le hago un trabajo a alguien extra y le digo, mira, pagame por tal lado, o le vendo a alguien algo y le digo, pagame en esta cuenta, entonces esta institución bancaria está cobrando en mi favor y a la vez le estoy dando instrucciones de pago para los diferentes, ¿cómo se llama? Instituciones a las que yo les tengo que pagar algún servicio o
por lo que tenga que pagar, no es un préstamo, por ejemplo, a alguna institución bancaria o tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso es un sistema de pagos. ¿Y cómo funcionan las empresas? Igual. Por ejemplo, una comercializadora dice, bien, te voy a dar un crédito, me podés pagar en esta cuenta de tales bancos. Como los servicios públicos, podemos pagar en cualquiera de los bancos que existen en el sistema, ¿verdad? Entonces a las empresas públicas y privadas les hacen el servicio de sistemas o mecanismos de pago. Eso es un sistema de pago. Es mucho más barato que una empresa de estas, si yo tuviera un crédito con Diunsa, por ejemplo, y Diunsa no tuviera aperturadas o no utilizara el sistema bancario como un sistema de pago, yo tendría que estar yendo a Diunsa a pagar. Y si vivo lejos o estoy lejos, en cambio, Diunsa me dice, me puede pagar en todos los bancos, ¿verdad? Cualquiera, solo dice que va a pagar algo ahí, no sé. Entonces, ¿cómo se llama? Está abaratando sus costos de no tener que aperturar, ¿cómo se llama? Departamentos de cobranza en diferentes partes de la ciudad. Utiliza a todas las agencias, autobancos y todo lo que un banco tiene como logística, como infraestructura en las ciudades, ¿no? Entonces se hace mucho más barato. Usted no tiene que estar invirtiendo o teniendo costos operativos altos por tener en cada mall, por ejemplo, donde cobrar, sino que utiliza el mismo sistema bancario, contratar recursos humanos, comprar equipo, redes e invertir en todas esas cuestiones, seguridad contra hackeos, un montón de cuestiones. Entonces es mucho más caro tener su propio departamento de cobranzas que utilizar el sistema financiero, ¿sí o no? Entonces esa es otra de las ventajas y de las funciones económicas de los intermediarios financieros. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hablar el siguiente tema que encontramos ahí es el de administración de activos y pasivos, ¿verdad? Estaba en la intermediación al vencimiento. Pero ese es el ejemplo que ella dijo. Solo es un ejemplo para que ustedes lo lean. Es lo mismo que ella dijo. Bien. En la administración de activos y pasivos eficientes, tanto las personas naturales como las personas jurídicas, buscamos pues que si a mí me pagan, que mis cuentas, que mis ingresos, cubrir con mis ingresos las deudas que tengo y no extralimitarme. Así es como debe funcionar, ¿verdad? Y por el contrario, o sea, que pague mis cuentas, que tenga capacidad de ahorro, que pueda viajar, que pueda comprar algunas otras cosas. Igual funcionan las instituciones, las empresas, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, tengo mis ingresos y mis gastos pues tienen que estar acordes a las deudas que tengo. Y también de tal forma que esos costos administrativos, no solamente los gastos, sino los costos administrativos, sean lo menor posible, que la operatividad de mi empresa sea lo más barata posible para que yo pueda repartir más dividendos a los accionistas de las empresas, ¿verdad? Porque los accionistas de las empresas para eso invierten su dinero o para eso ponen una empresa para lucrarse, si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, los bancos igual, ellos tienen que ser eficientes en el uso del dinero. Ok, vamos a ir aquí al estado de origen y aplicación de fondos. ¿Recuerdan ese estado? ¿Estado? De origen y aplicación de fondos. ¿Cuáles son, en un balance general, en donde registramos el origen de los fondos? El flujo de caja. No, en un balance general. ¿En dónde se registra? ¿Qué parte del balance refleja el origen del dinero? ¿Ah? Los pasivos y el capital. Se crea una nueva empresa. ¿Cuál sería la primera cuenta?
patrimonio contra caja, ¿verdad? Y después con la caja, entonces sí, puede ser que compre inventarios. Pero y si los proveedores me dan créditos o tomo préstamos, eso lo voy a invertir en esos inventarios. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Y en el estado de aplicaciones de fondos nos enseñaron eso, que los orígenes son los pasivos y el capital, y que las aplicaciones es a donde va a ir a parar el dinero. Una parte lo vamos a mantener en liquidez, en caja y bancos, y otra parte lo vamos a tener en inventarios, y lo que vendemos al crédito nos genera cuentas por cobrar, pero son aplicaciones. ¿Sí? Un banco funciona igual, pero el balance general es un poco diferente. De hecho, lo que nosotros conocemos hasta ahora como análisis de indicadores financieros es muy diferente de cómo se miden en las instituciones bancarias. Okay, voy a hacer un pequeño balance general. De instituciones bancarias. Aquí ya me quedó algo escrito, porque la clase anterior aquí la doy también, entonces sí, ya es. Excel. Cambia. Aquí donde la disponibilidad es caja, pero también están los depósitos del Banco Central. Todas las instituciones bancarias, sociedades financieras, aseguradoras, todo ese tipo, todas las instituciones del sistema financiero tienen que tener una cuenta en Banco Central de Honduras. Pero también hay depósitos en otros bancos comerciales, es normal, ¿verdad? Que un banco tenga cuentas en otros bancos. Hay otras disponibilidades, luego tenemos inversiones. Porque ya vamos a aplicar las inversiones. Aquí tenemos en entidades oficiales, en el gobierno, en el Banco Central de Honduras, por ejemplo. O inversiones en otros bancos comerciales, o en bolsa de valores. Y tenemos préstamos, descuentos y negociaciones, se llaman, aquí donde están todos los préstamos. Tenemos activos eventuales, que son las garantías de los préstamos. Tenemos los activos fijos, que son los activos fijos normales, edificios y todas esas cuestiones, otros activos. Y los activos contingentes, estas se conocen como cuentas fuera de balance. Los activos contingentes con los pasivos contingentes. Cuando se activan esas cuentas, cuando alguien llega a una institución bancaria y dice, quiero que me preste, no sé, 2 millones de lempiras para una vivienda, entonces empieza a llenar toda la documentación y todo, entonces se crea un activo por esos 2 millones que serían préstamos por otorgar contra una cuenta de pasivo por los mismos 2 millones de lempiras, porque tienen que estar balanceados, que una vez que es aprobado va a entrar a la cuenta dentro de balance ya de préstamos, descuentos y negociaciones, desaparece aquí. Aquí puede haber una cantidad muy grande, pero esto no es dinero o no son operaciones que ya se deban de registrar, sino que están ahí a la espera de que se otorguen esos créditos y se les pueda, y aún puedan entrar al balance general. ¿Okay? Entonces estas cuentas aparecen como un balance aparte, nada más, solo para que tengan conocimiento de eso. Ok. ¿Qué más? Bien, la parte de inversiones. ¿Cuál es el activo más rentable que hay aquí, creen ustedes? ¿Disponibilidad de inversiones o préstamos? ¿O activo fijo? ¿Cuál? ¿Qué es lo más rentable para un banco? Préstamos, ¿verdad? Estos préstamos es el equivalente, ¿saben a qué? A inventarios en una empresa comercial. Okay. ¿Qué es lo que vende y compra un banco? Dinero. Lo que no logra colocar inmediatamente lo puede colocar en inversiones a plazos cortos mientras otorgue el crédito y lo pasa a una cuenta que es menos rentable que un préstamo, pero es mucho más rentable que tener dinero en efectivo, en caja. Entonces lo coloca en inversiones a corto plazo. Cuando ya préstamo, vuelve a pasar, ya entra aquí. Cuando alguien ha quedado estampado, pero ya fue aprobado, pero se le entrega, puede estar en inversión. La cuestión es entonces que los bancos, como cualquier empresa, como cualquier persona, va a buscar mayor eficiencia en el manejo de activos, colocando el dinero en lo más rentable, porque toda empresa
O sea, salvo que sea ONG, una ONG, son empresas con fines de lucro por las que buscamos poder lograr una rentabilidad para obtener mejores ingresos. Y del lado de los pasivos, tenemos las exigibilidades, que es las obligaciones que nosotros tenemos por nuestros proveedores. ¿Quiénes son nuestros proveedores? Todos los cuentavientes. ¿Qué falta de la lista? Todos los cuentavientes, ¿verdad? Entonces, los cuentavientes de ahorro, los cuentavientes de cheques, o los depósitos a plazo, a veces hacemos préstamos con algunos bancos. En las inversiones aquí, en las inversiones podemos tener también préstamos bancarios. Puede ser que nosotros tomemos bien, entonces, las generales, lo hemos mencionado desde la semana pasada, que van de lo más líquido a lo menos líquido, de lo menos, de lo más barato, de lo menos costoso financieramente a lo más costoso. Lo que yo hago es pero aquí cuando se paga una masa de oro, 2, 3%. Una parte de cheque es malísimo, también el interés que paga. Los depósitos a plazo son un poquito más caros. ¿Por qué? Porque nos comprometemos a dejar el dinero por un plazo un poco más largo. 3 meses, 6 meses, 9, 12. Que nos da una tasa de interés un poquito más alta. Las obligaciones bancarias son mucho más caras. Son las obligaciones bancarias. Si por ejemplo, como institución, tengo que reflejar en el estado financiero una provisión. Recuerden que en los parámetros generales hay provisiones, ¿verdad? Tengo que reflejar una provisión, pero solo la quiero reflejar momentáneamente mientras soy auditado. ¿Quién me audita como banco? ¿Quién es el ente auditor del sistema financiero? La comisión. Y te llega la comisión de datos de seguros y me dice, a ver, enséñame sus cuentas de encaje. El encaje es una cuenta que garantiza los depósitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me dicen, bueno, el encaje legal va a ser de 10%, así que por cada mentira que usted capte, 10 centavos los tiene que retirar, no los puede prestar y los va a colocar aquí en depósito del Banco Central, como cuenta de encaje. Entonces, no necesariamente tengo que estar encajado siempre, sino que cuando ya van a llegar a cortarme las costillas, y tal vez no tengo la plata, pero sí, ¿cómo se llama? Tengo algunos valores de otras instituciones. ¿Cuándo se da esto? Cuando algunos de los clientes de las instituciones llegan con cheques de otro banco. Por eso todos los días también hay cámaras de compensación. ¿Han escuchado hablar de la cámara de compensación, verdad? Ahí es donde ellos entonces dicen, ok, tengo tantos valores tuyos, vos tenés tantos de los míos, y los recuperan y hacen la liquidación. Pero en algunos momentos puede ser que digan, mira, me voy a quedar con algunas de tus valores, porque necesito mostrar una provisión que tengo que cumplir para la comisión por un tiempo. O sea, tendría que ser entonces una obligación bancaria, entonces le voy a tener que pagar una tasa de interés a esa institución por esos valores que no le entregué en ese momento. Esto es como las transferencias, que usted quiere transferir de un banco a otro, que no, o sea, no es del mismo banco, sino un banco diferente. Lo que pasa es que la transferencia es rápido, es inmediato. No hay, o sea, en la actualidad me parece, cuando lo hacemos en banca electrónica, la transferencia me parece inmediatamente, el valor. Solo cobra una comisión por transferencia. Hay una comisión y esa es la que pago ahí, es 35 pesos, algunos bancos cobran un poco más, ¿no? 40. Ok. Pero esto es cuando a mí me pagaron un cheque de caja, pero yo no tengo cuenta de ese banco con el que me pagaron, y lo deposité en mi cuenta. Esos cheques de caja o cheques de otros bancos se dan a compensación 2 días, dicen. Correcto, entonces hay 2 o 3 días, según lo que dice el Código de Comercio. Por lo menos los chimean, pues, porque realmente se supone que hay cámaras de compensación electrónicas en la actualidad. Pero los bancos van a aprovechar todo
tiempo que puedan, ¿verdad? Hasta entonces lo van a reflejar, pero ahí es donde se hacen ese intercambio de valores. Entonces, la cuestión es que vamos viendo que vamos pasando de los pasivos más baratos a los más costosos, y del lado de los activos igual, de lo menos rentable, de lo menos riesgoso, a lo más rentable. Pero rentable viene a ser hasta aquí básicamente. ¿Ok? Porque estas cuentas lo que implican es activos que tenemos para la operación, ¿verdad? Eso para garantizar los préstamos, no podemos hacer nada con eso, más que registrar una escritura, ¿verdad? No podemos vender esa propiedad salvo que entre en incumplimiento ¿cómo se llama? La persona que tomó el préstamo y que lo dejó como garantía. Así que estos no tienen la rentabilidad, pero hasta aquí sí, esto es lo más rentable. Entonces, en una administración eficiente de activos y pasivos, ¿de dónde trata de financiarse mayormente un banco? De la exigibilidad. De los depósitos de ahorro y de los depósitos cheque. de cheque, de las cuentas de cheque, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tienen los bancos permitidos prestar? ¿Cómo hace? Una vez vi algo que cuando empezó un problema se tenían que acuñar en oro porque de repente usted tenía 10 millones que era de toda la gente y un virus digamos que era suyo, que tenía 11, vino usted y prestó 8, se quedó con 3. Pero hubo un detalle que vino alguien que dijo, no, miren que el dinero lo están robando, y vino toda la gente a querer sacar el dinero, pero el banco no tenía dinero con que No tenía prestado. Ok. La cuenta de caja, como te digo, garantiza eso. También se creó a raíz de una serie de quiebras que se dieron en los 90 de bancos pequeños que habían surgido. Se creó un fondo de seguro, de depósito, que se llama FOSEDE. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona y qué es lo que cubre. Pero también existe una norma que usted la va a tener que investigar que se llama las normas de adecuación de capital. Y eso lo que significa es que los dueños de las instituciones bancarias tienen que poner de su propio capital un porcentaje para cubrir todos los activos ponderados por riesgo, porque todos estos activos tienen diferentes tipos de riesgo, de tal suerte que se cumpla como lo que como mínimo dice la norma. ¿Qué porcentaje del patrimonio debe cubrir los activos ponderados por riesgo? Esas son las formas en que se le da cobertura, se garantiza a los depositantes de que su dinero está seguro. Porque en él también está encima de la comisión. No sé si eso contesta tu pregunta porque no le entendí muy bien con lo del depósito del oro. Así es como funciona. Pero ese depósito, que ese oro lo habían vendido, No recuerdo bien, pero algo así, porque escuché que a raíz de eso subió eso, de que como que le ponían un límite por eso, porque la gente quería retirar su dinero, pero el banco no tenía cómo responderle, porque no tenía dinero. bueno, como te digo, el banco entonces va a captar de lo que capta del público, vendría a ser como, mire, más o menos el índice de educación de capital mínimo es del 10% sobre los activos ponderados por riesgo. Así que el dinero que él va a captar de las cuentas de ahorro, de cheques, depósitos a plazo, que en su mayoría son los más baratos, puede llegar hasta un 87, hasta un 90% más o menos, que es lo que podría prestar, ¿no? Que es lo que podría prestar. Recuerden que de ahí también él tiene que cubrir la operatividad, las provisiones, reservas técnicas y toda la cuestión. Si un banco no, de cada lepira que agarra, no es que lo presta todo el lepira. Un porcentaje va para el caje legal, otro va para algunas provisiones, para reservas técnicas, para el índice, o sea, que eso va a servir para el índice de adecuación de capital. Y lo demás lo puede prestar, nunca puede prestar el 100%, porque tiene otras cosas que cubrir. ¿Okay? Entonces la cuestión es que lo que él va a tratar de captar en su mayoría va a ser fondos de aquí, que es lo más barato. Va a tratar de prestarlo en su mayoría porque eso es lo más rentable.
mientras no ha otorgado, está aprobado el crédito, pero mientras no se lo ha dado, debería mantenerlo en inversiones de 3 días, de un día, hay inversiones overnight, o de 3 días, 7. Y otra parte tiene que estar en disponibilidades, porque un banco tiene que manejar más o menos en promedio, poner el 15%, entre 2 y 15%, que es el dinero que está disponible en las agencias, en los autobancos, cuando llegamos nosotros a retirar dinero, ¿verdad? ¿Se imagina que llegáramos a un banco y le dijéramos, quiero retirar financieras? No hay, porque todo lo está. No, se tiene que mantener o dejar disponibilidades. Esa es una forma eficiente de manejar o administrar activos y pasivos. Financiarse lo que más pueda de lo más barato e invertirlo o colocarlo en los activos más caros, o sea, los que dan la mayor rentabilidad, sin descuidar la liquidez. ¿Okay? Eso es la manera eficiente. Ahora, ¿qué técnicas usa para ser eficiente en administración de pasivos, por ejemplo? Ahí viene el siguiente tema. ¿Quedó claro este tema? ¿Ya vieron cómo funciona? Bueno, otra cosa interesante, antes de que pasemos al siguiente. Con los indicadores, ¿por qué son diferentes los indicadores financieros de instituciones financieras a las no financieras? Porque las instituciones no financieras, o sea, las empresas comerciales, productoras, o lo que sea, se nos enseñó que un índice de solvencia, por ejemplo, debería de ser ¿de cuánto? ¿Cuántas veces? Activo circulante en relación al pasivo circulante. ¿Cuántas veces tenemos que cubrir con los activos circulantes los pasivos circulantes? Como mínimo. Uno para inversión, otro para capital de trabajo, 2%. Parece que es el 2% de la industria. ¿Cómo? Es el 2% de la industria porque es uno para inversión de cada... 2 veces. Ajá. O sea que si debo 100, debería tener 200 lempiras en activos circulantes. Y otro para capital de Pero trabajo. aquí yo veo que no funciona así, ¿verdad? Porque este es el activo circulante y les dije, este tiene que ser como un 15%. Y esto me financia como casi el 90%. Además voy a tener una relación 2 a 1. Los indicadores financieros son diferentes también. Se interpretan diferentes. Algunos son iguales, pero otros cambian bastante. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la empresa son diferentes. Depende del tipo de empresa. En el sistema financiero, por eso es que tiene que haber un ente regulador para que esté viendo eso. Y darle seguridad al público. El dinero que más que utilizan los bancos es el dinero del público. Cuentas de ahorro, cuentas de cheque, depósitos a plazo. Más que los dueños del banco. Los dueños del banco no ponen el 90%, ponen un 10%. El otro 90% o cercano ahí, entre 80 y 90%, proviene de los terceros. Y el 10, usted dijo que ese 10 es para cubrir esas disponibilidades, para generar confianza. Como mínimo. Los activos ponderados por bien. ¿Y el máximo? Eso lo vamos a aprender a calcular. Como mínimo. Okay. O sea que si todos tuvieran el mismo riesgo, 0%, y aquí yo tuviera en activos totales 1.000 millones, estos deberían de haber puesto como mínimo 100 millones, ¿verdad? Que es el 10% de 1.000 millones. Así. Pero como la realidad es otra, y hay unos activos que tienen 0 riesgo, otros tienen 10, otros 50, otros 100, otros 150. Perdón. Entonces yo tengo que tener un poco más de plata. Okay. Pero como mínimo ese indicador debe ser un 10%. Ya calculado. Ok, ahora pasemos a la administración eficiente de pasivos. Tenemos ahí, hay 4 tipos de pasivos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer tipo de pasivo que tenemos ahí? Se conoce con desembolsos de efectivo y en el tiempo del vencimiento, ejemplo, los préstamos. Entonces, sé cuánto tengo que pagar y cuándo. Si yo tengo un préstamo y digo, bueno, el 10 de tal fecha tengo que ir a pagar la cuota de la casa, 20.000 pesos. Y entonces se conoce el vencimiento y se conoce cuánto también. Eso es bien fácil de manejar. ¿Con qué herramienta manejamos eso? ¿Con qué herramienta financiera?
con un estado de flujo de efectivo, ingresos menos egresos, y se acabó, porque yo pongo los egresos y cuando tengo que pagarlos. Así que tengo que tener los ingresos suficientes para poder pagar ese ingreso que voy a tener en esa fecha específica, ¿verdad? Entonces es un activo fácil de manejar. Eso es un activo fácil de manejar, ¿sí? Porque sé cuándo y cuánto, no hay problema. Ok, ¿cuál es el segundo tipo? Pasivo tipo 2 se conocen los desembolsos de efectivo, no así el tiempo del vencimiento. Entonces conozco cuánto tengo que pagar, pero no sé en qué momento. Aquí no aplica tanto a una institución bancaria, a las aseguradoras puede aplicar, como por ejemplo, Póliza de seguro de vida. ¿ah? Póliza de seguro de vida. Seguro de vida. Yo contrato un seguro de vida por 1.000.000 de lempiras y el día que yo me muera, mis deudores van a recibir 1.000.000 de lempiras, pero lo que no se sabe es cuándo me voy a morir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo gestionar adecuadamente ese tipo de pasivo? ¿Qué técnicas podría usar? ¿Ah? Para los pólizas de seguro de vida, pues son unas restricciones y depende si una persona tiene mucho riesgo o Mortalidad. no, morbilidad, una morbilidad alta, pues esas personas no aplican a los seguros de vida. Entonces uso data histórica, estadística. Que veo yo que si puedo agarrar mi cartera de vida y digo, ok, ¿cuántos tienen más de 80 años? No, ¿cuántos tienen más de 60 años? Tienen la probabilidad más alta. ¿Quiénes están entre 30 y 60 o 40 y 60, entre 20 y 40? Y hago ese cálculo, pero también reviso, por ejemplo, por accidentes, cuáles son las fechas en que mayores accidentes hay. Y empiezo a utilizar data estadística histórica que ya tenga ahí para ver cómo ha sido el comportamiento de muertes de mi cartera de vida en los últimos 5 o 10 años. Pero también puedo calcular probabilidades, ¿verdad? Puedo calcular probabilidades para cuál es la probabilidad de acuerdo al crecimiento de mi cartera o que hay alguna enfermedad que haya aparecido por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, entonces empiezo a hacer cálculos. Utilizo entonces la estadística. Para los pasivos tipo 3, ¿cuáles son los pasivos tipo 3? Se desconocen los desembolsos de efectivo, pero sí el tiempo del vencimiento. Entonces, hay una fecha que voy a pagar, pero no sé cuánto. Si yo le otorgo a alguien un depósito a plazo a tasa variable o presto a tasa variable, entonces la tasa va a depender del comportamiento de las tasas de interés en el tiempo. En algunos momentos voy a cobrar más, en algunos momentos voy a cobrar menos. Sé cuándo me van a estar pagando, pero no sé en qué cantidad, ya sea que yo pague o que yo cobre. La tasa variable entonces es un pasivo de ese tipo. O aquellos créditos, puede ser para quitarlo, o aquellos créditos que están indexados al tipo de cambio. ¡Hey, hombre! Por favor, ¿podría bajar un poco el volumen? Gracias. Gracias. El tipo de cambio. Cuando uno compra un vehículo, el tipo de cambio normalmente se hace en dólares, ¿verdad? Igual que cuando agarramos una línea postpago de telefónica o ese tipo de créditos, entonces no sabemos, o sea, el pago va a ir aumentando con el tiempo, porque nosotros tenemos un deslizamiento controlado, ¿ok? La fecha de pago está fija, pero la cantidad va a ir cambiando, no sé cuánto exactamente. Igual puedo utilizar entonces, ¿cómo se llama? Estadística, probabilidades, pero también puedo utilizar algún modelo econométrico para, ¿cómo se llama? Hacer escenarios futuros de cuál sería el comportamiento de eso de acuerdo a ciertas variables. Entonces utilizo ese tipo de herramientas. Y el tipo 4, se desconocen los desembolsos de efectivos y el tiempo del vencimiento. ahí no sé ni cuánto ni cuándo. Por ejemplo, los mismos seguros, gastos médicos, quién sabe cuándo se va a enfermar y de qué se va a enfermar y cuánto va a gastar. Si tuviéramos incendios,
quién sabe si se le va a quemar toda la casa, parcialmente, cuándo. Accidentes vehiculares, tampoco sabemos, ¿verdad? Entonces en esos casos igual, se utilizan técnicas un poquito más complejas como probabilidades, data histórica, proyección de escenarios por medio de modelos econométricos. ¿Okay? Esa es la forma eficiente de gestionar esos pasivos. ¿Okay? Así es como trabajan las instituciones del sistema financiero. ¿Preguntas? ¿No? Porque ya está subida la tarea de investigación. Era para entregar el viernes, pero la puse hasta el domingo para que tengan tiempo. Ok. ¿Verdad? Entonces, recuerden, si no la suben,